Buenas tardes, seguimos con nuestros estudios del libro de Apocalipsis. El día de hoy corresponde el mensaje a la iglesia Tiatira. Y ya lo leyeron el texto, ya leyeron el pasaje y voy a entrar a la lectura y el estudio de nuestro texto. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos famosa e importante de las 7 a las cuales Juan escribe, pero debía su importancia al comercio. Era una ciudad altamente llena de comercio, y incluso se dice que todos los habitantes de esa ciudad pertenecían a un gremio, trabajaban, ¿no? Pertenecían a un gremio o a un sindicato, diríamos el día de hoy. Este punto es importante, repito, porque la ciudad era comercial y porque la reprensión que viene después tiene que ver incluso con eso también, el hecho de pertenecer a los gremios. Después Juan presenta a Jesús como tomando la descripción que hace en el capítulo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, esta referencia o esta descripción obviamente está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, pero también lo hace en base a que la creencia popular en esta iglesia era que Apolo era el hijo de Zeus. En esta ciudad Tiatira se rendía, adoraban a Apolo y decían que era el hijo de Zeus, y el emperador romano se consideraba la encarnación de Apolo. Por lo tanto, su pretensión era que él era el Hijo de Dios. Y Juan desenmascara esto y dice, es falso, el emperador no es el Hijo de Dios, es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto también se confirma en lo que sigue en el texto, el que tiene ojos como llama de fuego. Apolo, regresando al tema de Apolo, era el dios del sol, pero el contraste es, o lo que dice Juan es, Apolo no es Dios, el emperador no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Seguimos con el texto. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Para los habitantes de Tiatira, la alusión era fácil entenderla, porque ya que las principales industrias eran la fundición de dicho metal, y de manera simbólica, esta descripción o los pies semejantes al bronce bruñido habla de la fuerza y de la firmeza del reino de Cristo. Las cualidades de la iglesia. ¿Qué cualidades menciona el Señor Jesús de esta iglesia? Dice el versículo 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. Jesús conocía sus obras, era una iglesia que tenía obras, que tenía amor, fe y servicio. Si tenemos en cuenta lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, al final, tiene esto tiene amor, tiene fe, hay obras en ella. Y incluso no solamente las tiene, las ha mantenido, sino son mayores. Una otra manera de traducir esto es que tus últimas obras son mejores que las primeras. O sea, no solamente tenían amor, no solamente tenían servicio y paciencia, sino esto crecía constantemente. Y me detengo un momentito aquí para preguntar si nosotros como iglesia, si la iglesia local, Jesús la puede describir así, como una iglesia que tiene obras. Si tenemos obras, si tenemos fe, si ha crecido nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, si esto ha crecido, si ha sido mayor que en el pasado. Jesús alaba a esta iglesia por ello. Claro, viene ya la reprensión. Ahora dice el siguiente versículo, sí tiene obras, sí tiene amor, y eso ha ido creciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El nombre de Jezabel, por supuesto, es un apodo que Juan le da a esta mujer, pero el nombre viene o se refiere a la esposa del rey Acab, que se menciona en el 1 libro de Reyes, capítulo 16. Y Jezabel, recordemos, instó a que se adorara a Baal. O sea, esta mujer, Jezabel, instó a su esposo Acab para que adorara a Baal y a la diosa Acera.
Y ya la mujer de Apocalipsis, o esta falsa profetisa con el que Juan le llama Jezabel, vemos que era una maestra, es una mujer importante, tiene un puesto importante en la iglesia porque era maestra, pero su instrucción era engañosa. Persuadió a la iglesia o parte de la iglesia para que entrara en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos. O sea, lo que podemos notar también es que la iglesia reconoció, o parte de la iglesia reconoció la falsa profecía, que su enseñanza era mala, pero la toleraron. O sea, el reproche, la exhortación es que ellos habían tolerado. Tengo contra ti. Había tolerado. Se negaron a actuar. A diferencia de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que ya hemos visto que era una iglesia intolerante, que analizaba todo mensaje y los que decían ser judíos o maestros los quitaba. Esta iglesia toleró la falsa enseñanza. Por supuesto, la participación en la inmoralidad tenía razones económicas. O sea, detrás de eso está el asunto económico, el asunto de los sindicatos que mencioné hace un momento. La vía del comercio requería estar en un gremio o estar en un sindicato, pertenecer a un sindicato. Ahora los gremios o los sindicatos de aquel tiempo, todos adoraban a un dios, adoraban a los dioses. Y la adoración a los dioses implicaba las relaciones ilícitas, las relaciones sexuales en los templos paganos. Entonces, pertenecer a un gremio era adorar a un ídolo, era ofrecer sacrificios y participar en inmoralidades. Y es lo que hacía esta mujer. O sea, la enseñanza de esa mujer básicamente era, o sea, puedes servir a Cristo, puedes estar en la iglesia, pero no te vas a morir de hambre. Tienes que participar y puedes y debes participar en estar dentro de un gremio y por lo tanto participar en el culto pagano. O sea, es servir a Cristo, sí, pero también servir a los dioses falsos. Estaba detrás entonces la cuestión económica. O sea, no pertenecer a un gremio, no pertenecer a un sindicato era morirte de hambre, era no poder vender y por lo tanto morirte de hambre. Entonces el impulso o esta enseñanza tenía un peso también económico, una importancia económica para esta iglesia, y era el planteamiento que le estaba dando esta mujer a su iglesia. Dios la había llamado al arrepentimiento, dice el siguiente versículo: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, algunos creen que Juan mismo, el había sido pastor en esta iglesia, Juan mismo había hablado, llamado al arrepentimiento de esa mujer, pero no quería. A estas alturas del partido viene el juicio. El siguiente versículo dice: y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella han adulterado, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. La mujer cosecha lo que sembró. Su castigo es estar postrada, enferma, en una cama. Lo que siembras cosechas. Para ella, insisto, ya a estas alturas del partido es juicio. Para sus seguidores, para algunos seguidores, hay oportunidad todavía. Dice, los que han adulterado con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, hay oportunidad aún. Los está llamando al arrepentimiento. Aquí podemos, algunos dicen, o comentaristas dicen que estos seguidores eran como simpatizantes, y para ellos hay oportunidad de arrepentimiento, pero para sus hijos, que no es literal la expresión de hijos, sino más bien podría ser para sus discípulos, aquellos que eran fieles con ella, que practicaban el paganismo, estaban dentro de la iglesia pero practicaban la inmoralidad, para ellos ya hay castigo, y el castigo de hecho es más duro, dice el versículo: y a sus hijos heriré de muerte. O sea, juicio para ellos, un castigo ejemplar para ellos, para la mujer y para sus hijos, para sus seguidores fieles. Ejemplar, digo, porque dice que todas las iglesias se van a enterar de esto. A su vez podemos asumir que esta iglesia lo que hacía, su escándalo, voy a decirlo así, era conocido por varias iglesias. Y por eso el castigo iba a ser ejemplar y se iba a conocer
en todas las iglesias, o por lo menos podemos pensar en las 7, sería un castigo ejemplar. Ahora hay un mandato. El mandato dice: pero vosotros, versículo 24, y a los demás que están en Teatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás realmente no se sabe a qué se refiere esto o de dónde se toma la cita. Si se entiende como que ellos están diciendo, que esos decían, hablaban o enseñaban las profundidades de Satanás, sería algo que quizás no iba a tener seguidores. Entonces algunos opinan que realmente es una ironía que está usando Juan. Lo que ella ofrecía era una profetisa o era una maestra, era una enseñanza espiritual más profunda. Pero realmente esta enseñanza espiritual profunda no era más que, o sea, no era una enseñanza espiritual, no era cosas de Dios, sino realmente era de Satanás, como él lo plantea. Sí, o sea, repito, entonces no era literal que ellos dijeran vamos a entrar a lo profundo de Satanás, sino más bien era un mensaje sutil, hablando de una enseñanza más profunda. Insisto que Juan dice o desenmascara que en realidad esto no era de Dios, sino era del diablo. Pero para eso los que han sido fieles, la parte fiel para con Jesús dice, no los impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. O sea, les habla de retener, de mantener, de estar firmes en la fe y en su práctica cristiana. Y por último, las promesas. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Básicamente es una promesa de autoridad. Autoridad, cada creyente tendrá autoridad. Pablo dice en 1 Corintios 6:2, en conformidad con esto, los santos juzgarán al mundo. Ya hemos visto también que con Cristo somos ahora reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. Él dice: yo he recibido el reino, yo he recibido autoridad y le he recibido de mi Padre, y yo les daré esto. El que guardara mis mandamientos, mis obras, le daré autoridad. Dice además: le daré la estrella de la mañana. Tampoco se sabe a ciencia cierta qué significa esto, en base a el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Algunos comentaristas dicen que es la gloria. Al vencedor tendrá gloria. Pero también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16, la primera parte, Jesús se describe a sí mismo como la estrella de la mañana. Entonces, al vencedor tendrá o tiene la promesa de la presencia de Jesús, de tener a Jesús mismo con él. Y termina como finaliza las otras cartas: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aplicaciones finales. El mensaje de esta mujer era entonces unirse al gremio. Si no te unes al gremio, al sindicato, te mueres de hambre. Pero hoy también es un llamado ante la situación económica de este momento. Ahí puede haber tentaciones similares para obtener dinero. El asunto que era también económico, les dije. Para obtener dinero quizás se te presente el hacer fraude, el mentir, el estafar, el dar mordida para obtener algo a cambio. Y ahí está en juego la fidelidad y la confianza en Jesús. Juan dice: Jesús es el Rey, es el dueño de todo. Y Él va a proveer también. En momentos difíciles tú puedes ser también de bendición para otros. Esta iglesia, resalté la alabanza que Jesús le da a esta iglesia, porque tiene obras, tiene amor, tiene paciencia. La pregunta es si la tienes tú, si nosotros tenemos eso. Y repito, incluso en este momento quizá tú tengas
alimento, pero tu vecino no tiene en este momento o en estos días. Y es un llamado también para compartir, para mostrar las buenas obras, el amor para aquellos que no lo tienen. Teniendo en cuenta que Jesús es Dios, que Jesús es Rey y que Él suplirá a sus hijos, a su iglesia. Y todo esto es para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.